Bienvenidos. El día de hoy estudiaremos la constante dieléctrica, la permitividad y los arreglos de condensadores. Es un tema, como siempre he dicho, muy interesante que nos permitirá crecer en la electricidad, en el tema de la electricidad y todos los aspectos relacionados con este simpático fenómeno natural. Así que vamos a ello. El primer tema que veremos es la constante dieléctrica y la permitividad relativa. ¿De qué se trata esto? Hay una declaración bien importante que usted puede consultar en cualquier libro de Física 2, en el apartado de la capacitancia, ¿no? La permitividad, los dieléctricos. ¿Qué dice esto? Fíjese muy bien. La carga que puede colocarse en un conductor, ¡caray!, en gran medida está determinada por la rigidez dieléctrica del medio circundante. Ojo con esto. Y también la rigidez dieléctrica del material situado entre sus placas, las placas del conductor, del capacitor, del condensador. Esta rigidez limita su capacidad para almacenar carga. Entonces ya vemos que la capacitancia de un conductor, de un condensador, está limitada también por dos entes, que son la rigidez dieléctrica del medio y la rigidez dieléctrica del material que se encuentra entre las placas de este condensador o capacitor. Así que, basados en esto, vamos a descubrir algunas fórmulas importantes que nos permitirán analizar este tema. Constante dieléctrica en primera instancia. ¿Qué es la constante dieléctrica K de un material? Pues se define como la razón de la capacitancia de un condensador de acuerdo al material que hay entre sus placas y la capacitancia en el vacío. Nos referimos a la capacitancia cuando el material entre las placas es el vacío, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la constante dieléctrica es una razón que puede obviamente relacionar ya sea las capacitancias, como lo dice el texto, que es lo mismo que relacionar los voltajes, el voltaje en el vacío y el voltaje cuando no estamos en el vacío. Si te das cuenta, es una relación, ¿no? Está relativa a un voltaje del vacío, o también con respecto al campo eléctrico. De estas tres razones puedes calcular la misma constante. Ya sabemos que la carga o una de las propiedades de la carga es el potencial eléctrico y también el campo eléctrico. Y por supuesto, pues la capacitancia es una razón de la carga con respecto al potencial eléctrico. Así que, ¡ánimo! ¿Cómo podemos calcular la capacitancia? Pues a través de esta fórmula, ¿no? La capacitancia es igual a la constante dieléctrica por la capacitancia en el vacío, o lo que es lo mismo, como ya habíamos visto en temas anteriores, en clases anteriores, la constante dieléctrica por la permitividad en el vacío por el área entre la distancia que existe entre las placas de un capacitor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muy bien. Ya nos estamos acercando a nuestra primera aplicación de esta jornada tan interesante. Número 1 o número 2, que es la permitividad relativa. La permitividad relativa o la permitividad epsilon
esta letra es epsilon de un dieléctrico es mayor que la permitividad en el vacío. Es sub 0, esta epsilon sub 0, por un factor igual a la constante dieléctrica K. K mayúscula, ¿no? Entonces, aquí lo estamos expresando con respecto a la permitividad relativa. La permitividad relativa es multiplicar K veces la permitividad del vacío. Y, obviamente, para calcular la capacitancia de un conductor, pues se multiplica la permitividad relativa por el área entre la distancia que está presente entre las placas del capacitor. Esto lo veremos gráficamente en un problema de aplicación que veremos a continuación. Nada más mencionar aquí que si te das cuenta, como aquí tenemos epsilon y epsilon está definido como K por epsilon sub 0, nada más sustituimos en esta fórmula de capacitor K por epsilon sub 0 es simplemente la permitividad relativa. A continuación vamos a ver una tabla interesante sobre o que nos indica las constantes dieléctricas y la rigidez dieléctrica de algunos materiales. Por ejemplo, el aceite, el aire, ya sabemos que básicamente tiene una constante de 1 porque pues digamos que es un valor muy parecido al vacío, 1.006. La baquelita, la mica, ojo con la mica porque seguramente vamos a utilizar una constante dieléctrica para alguna aplicación que veremos. Así que vamos a ello. Esta tablita hay que tenerla presente en el formulario, por supuesto. Ahora sí, un problema. Nos dice, un determinado condensador tiene su capacitancia de 4 microfaradios. Ya la tenemos, son 4 microfaradios cuando sus placas están separadas 2 milímetros. Perdón, punto 2 milímetros. Punto 2 milímetros. Y pues se encuentra esas placas en el vacío, ¿no? En el vacío. Se utiliza una batería para cargar las placas. Se le inyecta carga a este condensador a una diferencia de potencial de 500 volts y luego se desconecta del sistema. Inciso A. ¿Cuál será la diferencia de potencial entre las placas si una hoja de mica de espesor de 0.2 milímetros se inserta entre las placas? Inciso B. ¿Cuál será la capacitancia después de que se inserta el dieléctrico? Y finalmente, inciso C, ¿cuál es la permitividad de la mica? La permitividad relativa de la mica, ¿verdad? Por supuesto. Ok. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a resolver este ejercicio. Ahí tenemos ya el texto. Básicamente lo que nos dice es que tenemos una batería. ¿Cómo lo dibujaré? Bueno, tenemos una batería de 500 volts, o mejor dicho, una fuente de voltaje de directa, una diferencia de potencial de 500 volts. Voy a tratar de dibujar aquí pues una batería así rápido. Espero no tardarme mucho. Aquí voy a tener híjole, más o menos una batería disculpe mi estilo de dibujar, pero bueno, ya después veremos mejor la simbología de los circuitos.
Es más, desde ahorita, ¿no? Vamos a agrandar esto un poco. A utilizar el borrador de este lado. Ok. Tendremos por supuesto una placa o un par de placas que formarán el condensador. Ya lo conoce usted, cómo se construye un condensador de placas paralelas. Aquí tenemos una placa, un conductor. Aquí tenemos otra placa, supongamos. Y por supuesto, pues la batería tendrá un borne o una terminal positiva y una terminal negativa. Supongamos que este es el positivo. Ahora digamos que este es el negativo. Una placa, este condensador de placas paralelas, se conecta a esta diferencia de potencial, que son 500 volts. Son 500 volts. Obviamente pues va circulando la corriente real, chavos. La corriente real. Aquí va. La corriente real. Van los electrones viajando. Obviamente pues si esta placa está liberando electrones y esta otra placa está aceptando electrones, pues se van a cargar, válgame la redundancia, con cargas opuestas. Esta va a tener ausencia de electrones, esta otra va a tener más electrones. Aquí hay una separación, como lo dicta el problema, de 12.2 milímetros, una separación pequeña. Estamos viéndolo de una forma agrandada este problema. 0.2 milímetros. Ahí está. Y pues aquí entre las placas hay un vacío. En un principio, a priori, hay un vacío. Después se va a insertar un material de mica que tiene una constante, como lo vimos en la tabla, de 5. Es una constante. ¿Y qué más? Ah, el capacitor. Todavía con los datos. El capacitor, ya saben que la capacitancia es una constante, es de 4 microfaradios. 4 microfaradios es el capacitor. Así está bien. Vamos a resolver, vamos a solucionar este ejercicio. Inciso A. A ver si lo puedo poner de este lado. Inciso A, solución. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? La diferencia de potencial entre las placas, es decir, el voltaje. Entre las placas, si se inserta una hoja o una mica de espesor, es decir, aquí donde habría un vacío, se inserta un material de mica, ¿sí? Entre las placas. Obviamente, jóvenes, cuando se conecta este capacitor a una diferencia de potencial de 500 volts, a una batería de 500 volts, pues las placas están cargadas con 500 volts. Tienen un potencial de 500 volts. Pero cuando se inserta la placa o cuando se inserta la mica
que tiene el espesor de 0.2 milímetros. Entonces esa diferencia de potencial va a cambiar. Recuerda la fórmula. La fórmula establece que... Vamos a escribir la solución con azul. ¿Qué te parece? ¡Penol! 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 La constante dieléctrica eran hasta 3 fracciones distintas, ¿no? Nos comparaba el voltaje, la capacitancia y el campo eléctrico. Cuando es el voltaje, tienes V sub 0, que sería el potencial en el vacío, que son 500 volts, entre V, que es el potencial, digamos, el potencial eléctrico relativo, ¿no? Con una constante dieléctrica distinta de 1. Estamos. Entonces hay que despejar, porque nosotros sabemos que la constante dieléctrica, si la consultamos en la tabla de la presentación, la tabla dice, como dato, que la constante dieléctrica de la mica, constante dieléctrica de la mica es 5. Fíjate, lo puedes consultar si quieres. Aquí nos vamos. Y en el renglón aquí dice mica tiene una constante dieléctrica de 5. Perfecto. Entonces, para que veas que ahí está la información. Entonces, por supuesto, aquí despejas cuál va a ser el voltaje. Voltaje es igual al voltaje en el vacío entre la constante dieléctrica, que es un 5. Aquí va a ser 500 volts entre 5. Te va a dar 100 volts. ¿Esto porque es verdad? Es verdad, jóvenes, porque lo menciona el problema de que la diferencia de potencial de 500 volts se conecta por un instante y luego se desconecta del sistema. Mira. Se utiliza una batería para cargar las placas a una diferencia de potencial de 500 volts y luego se desconecta del sistema. Una cosa muy diferente es si se mantuviese conectado al sistema. Así que ahí está el inciso A. Ahora vamos al inciso B. El inciso B, solución del inciso B, menciona cuál es la capacitancia después de que se inserta el dieléctrico. ¿Cuál es la capacitancia después de que se inserta el dieléctrico? ¡Qué bárbaro! Bueno, pues el dieléctrico, ya sabes, no cambia, la constante sigue siendo 5. Y esa constante que tenemos aquí, la fórmula dice que también es la relación de la capacitancia con respecto a la capacitancia en el vacío. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente despejar la capacitancia. Así de fácil. ¿Sí? Se despeja C. ¿Y qué tenemos? C es igual a constante dieléctrica por la capacitancia en el vacío. Y esto es un 5 que multiplica a la capacitancia original del sistema cuando está en el vacío. Eran 4 microfaradios. 4 microfaradios. Ya sabes que micro es por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6 faradios. Ahora va a ser 20 microfaradios. ¡Qué bárbaro!
Esa es la respuesta del inciso B. Ahora la capacitancia después del dieléctrico aumentó. Obviamente aumenta, porque no es lo mismo que esté en el vacío a que tenga un material dieléctrico. Aumenta la capacidad del conductor para almacenar la carga. Acuérdense lo que dijimos. Acuérdense lo que establece la teoría. Bueno, ahora vamos a resolver el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Vamos a leerlo. El inciso C establece que determinemos la permitividad del dieléctrico. ¿Cuál es la permitividad? En este caso de la mica, ¿verdad? El dieléctrico que se impuso fue la mica. La permitividad de la mica. Obviamente, conocemos también. Discúlpame. Había mencionado que la constante dieléctrica estaba en relación con el campo. No, más bien está en relación con la permitividad relativa. La permitividad relativa, ¿verdad? Permitividad relativa. Ojo. Permitividad y permitividad relativa. Lo que quiero decir aquí es que esta constante está en relación de epsilon. Bueno, vamos a escribirlo bien. Epsilon, que es la permitividad relativa, y epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío. Esta permitividad en el vacío es una constante. Esta permitividad en el vacío, ya la vimos en clases anteriores, siempre es lo mismo, es una constante, una permitividad en el vacío. Epsilon sub 0, epsilon es una letra griega, siempre va a ser, lo vimos en la semana anterior, siempre va a ser 8, perdón, déjenme lo escribo como corresponde, 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado por Newton metro cuadrado. Que voy a poner paréntesis. Newton metro cuadrado. Esa es la permitividad en el vacío. Y aquí nos dicen que calculemos la permitividad de la mica. Obviamente la permitividad relativa que está con respecto al vacío, ¿no? Bueno, epsilon, la permitividad de la mica, hay que despejarla de la fórmula de arriba y nos va a quedar que tenemos K, la constante de la mica, que es un 5, que multiplica a epsilon sub 0. Ahí está. Y esto es igual a 5 que multiplica a este valor 8.85 por 10 a la menos 12. Ya sabemos las unidades. Al final en el resultado lo pongo. La permitividad de la mica, por lo tanto, va a ser epsilon. Si multiplicamos nos va a dar 44.2. Ya puede estar redondeado. 44.2 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado por Newton metro cuadrado. Esto es la respuesta del inciso C de este problema.
la permitividad de la mica. Así que ya estamos listos para realizar otra aplicación, ¿verdad? Otra aplicación.